¿Qué tal, amigas, amigos? Buenos días. Por aquí un servidor, Eduardo Alemán, en una jornada donde nos topamos con tres cosas muy importantes. Ayer, el gobierno del presidente Donald Trump, a través tanto del Senado de Estados Unidos como la propia Casa Blanca, se unieron para arremeter ferozmente contra la dictadura de Daniel Ortega. Primero, se aprobó en el Senado la NICA Act. Es una legislación que está destinada exclusivamente a sancionar los vejámenes y los crímenes de la dictadura y se va a convertir en una fuerte ley de sanciones dirigida al régimen de Daniel Ortega. Más dura que la ley Global Magnitsky Act, conocida por sus siglas como GLOMAC. Así que el Senado ayer aprobó la NICA Act. También se aprobó ayer las sanciones contra Rosario Murillo, la esposa de Daniel Ortega, el corazón de la dictadura. Así la titula el diario La Prensa de Nicaragua. Y también una sanción contra Néstor Moncada Lau, que es el asesor más cercano de Daniel Ortega y Rosario Murillo en cuanto a seguridad se refiere, por corrupción y violación de los derechos humanos. Una arremetida muy fuerte. Pero no quedó allí. No. Donald Trump no se quedó tranquilo, porque ayer también la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos, declaró al régimen de Nicaragua como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. El presidente Trump dijo en su declaración que la situación en Nicaragua constituye una extraordinaria e inusual amenaza para la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos. Estas fueron palabras del presidente Donald Trump. Me parece en lo personal excelente lo que sucedió ayer en Estados Unidos, la arremetida contra el régimen de Daniel Ortega y contra el corazón de la dictadura, Rosario Murillo. Incluso muchos analistas, que Rosario Murillo fue de alguna manera la ejecutante o por lo menos el cerebro detrás de la represión que hubo en Nicaragua, que mató a más de 300 personas, en su mayoría jóvenes, que lo único que salían a la calle era pedir libertad y respeto a los derechos humanos. Sanciones contra el régimen de Nicaragua. Sanciones contra el régimen de Venezuela. Por cierto, hubo una respuesta ya del régimen de Nicaragua al referirse a Estados Unidos como el imperialismo yanqui, etcétera, etcétera. Lo lamentable de esto es que estamos viendo sanciones para Nicaragua, vemos sanciones para Venezuela. ¿Y Cuba qué? Los alumnos Daniel Ortega, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Evo Morales, Juan Orlando Hernández, incluso el presidente de Panamá, simpatizante también el de Costa Rica. Ni hablar de los Kirchner, ¿no? De Cristina, por lo menos. Todos estos son alumnos de Fidel Castro Ruz, de Raúl Castro. Son títeres, al igual que Díaz-Canel. ¿Por qué si sancionan a toda esta gente, por qué no sancionan a Cuba? ¿Por qué esa complacencia con el régimen de La Habana? Que a la final, como decía en un comentario esta mañana en Actualidad Mundial, es la culebra de la cabeza. Así mismo como dice Josué Méndez, la cabeza de la culebra es Cuba. Hasta que no acaben con la culebra, y la culebra se mata por la cabeza, va a seguir todo esto en Latinoamérica. Vamos a seguirlo viendo. Y ahí viene México. Cuidado, Andrés Manuel López Obrador, que en sus discursos utilizaba extractos de palabras de Fidel Castro, de Hugo Chávez. Ese es otro que viene por ahí solapado, que cuando llega al poder seguramente va a cambiar su agenda. Ojalá que no, pero es muy difícil. Por la tierrita se conoce.
Es lamentable, reitero, que Estados Unidos, teniendo a su posibilidad, teniendo a su mano el presidente Trump el instrumento para hacerlo, la Cámara de Representantes en este momento todavía para hacerlo, el Senado para hacerlo, ¿por qué no arremeter contra Cuba en los mismos, digamos, niveles de presión contra Daniel Ortega? ¿Por qué no hacerlo contra Cuba? ¿Por qué no hacerlo contra la misma Venezuela? Sí, con Venezuela han sancionado a muchos funcionarios del gobierno, pero no al propio Nicolás Maduro. Sancionaron a Diosdado Cabello. Tienen a los hijos de Cilia Flores, la primera combatiente. Pero aquí hace falta es Cuba. Cae Cuba y cae todo. Quien sostiene a estos regímenes en Latinoamérica, quien sostiene ideológicamente y hablando de la malicia que impera en estos regímenes, aupados por el G20, por el G2 cubano, es porque el G20 empieza este fin de semana, pautados y promocionados y diagramado todo por el G2 cubano, es precisamente Cuba. Entonces, caramba, ojalá a nuestros congresistas, a nuestros senadores, y ¿por qué no? Tocamos la puerta a la Casa Blanca para acabar de una buena vez y por siempre de este maleficio que le cayó a Latinoamérica. La culebra tiene una cabeza, se llama Cuba. ¿Por qué no le tocan? ¿Por qué no le meten mano? Les pregunto a ustedes que están escuchando y que están viendo este video, ¿por qué no se meten con Cuba? ¿Por qué Cuba es intocable? ¿Por qué cuando Fidel estaba no hicieron nada? ¿Por qué murió Fidel, subió Raúl y no hicieron nada? Raúl se retira y coloca al títere Miguel Díaz-Canel y no pasa nada. Sanciones contra Venezuela, contra Daniel Ortega, y a Cuba nada. Soy Eduardo Alemán. Feliz día, amigos.